Buen día, amados hermanos. Dios les bendice. Ministerio Centro de Intercesión Internacional. Espero que estén buscando al Señor, que el Señor les esté hablando, transformando en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy queremos ver lo que es el significado de homicidios. Vamos a ver lo que nos dice, ¿verdad? El significado de acuerdo al Strong, y vamos a ver algunos versículos de la Escritura, ¿sí? El homicidio es la muerte causada a una persona por otra. Y puede ser por omisión o puede ser llevado a cabo por comisión. Y en ambos casos puede ser intencional o no, ¿sí? Aquí los homicidios pueden ser por causas diversas. Se dan homicidios por envidia, se dan homicidios por rivalidad, por competencia, por imprudencia, porque la gente es poco tolerante, por una disputa de algo personal, por motivos reales, ¿verdad? Por malos entendidos, por malos pensamientos, por pensamientos dañinos que por supuesto van a afectar, ¿verdad? Lo que son los sentimientos y lo que son las emociones, ¿sí? Y todo esto va a desencadenar, pues, estos malos pensamientos que afectan y que influencian sentimientos y emociones, ¿verdad? Van a desencadenar una mala conducta, ¿sí? También puede ser porque la gente acumula mucha frustración, ¿sí? Por eso es bueno siempre estar a cuentas con el Señor. O también puede ser por enfrentamientos delincuenciales, ¿verdad? Por venganzas, ¿sí? Ahora, en lo natural hay gente que recibe un pago por matar, que se dedica a eso. Pero el matar, el ser homicida, mis hermanos, aquí se está acarreando una maldición, ¿sí? Pero esto es en lo natural, hay gente que se dedica a eso, pero también hay quienes lo hacen ocultamente. Y nos estamos refiriendo a gente, ¿verdad?, que se dedica a hacer brujería, hechicería, etcétera, ¿verdad? O sea, gente que sirve al enemigo, que sirve al reino de tinieblas, ¿sí? Entonces, gente también que teniendo cautiva, privada de su libertad a otras personas, pide por ella el rescate, pide dinero, ¿verdad? Pero finalmente le quitan la vida. Entonces, todo esto, si leemos ahí todo el Deuteronomio 27 del 15 en adelante, nos vamos a dar cuenta que es una maldición, hay una maldición, ¿sí? Nosotros leemos, por ejemplo, en Deuteronomio 27, 24, 25, nos dice, maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. Ocultamente puede ser desde alguien que lo hace con cuestiones del reino de tinieblas, alguien que priva a otro de su libertad, que está actuando ocultamente, que el resto de la gente no le vea, pero Dios sí sabe, ¿sí? El que dice, maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente y dirá todo el pueblo, amén. Entonces, hay gente, hermano, que lo va a hacer, ¿sí? Pero es una maldición. Para Dios el homicidio es pecado, ¿sí? Y el que lleva a cabo esta acción, pues está cometiendo un pecado de comisión, lo está cometiendo, es comisión, ¿sí? Pero Jesús vemos que va más profundo, porque Jesús nos dice, ¿verdad? Jesús va directo al corazón, porque todo lo que el ser humano hace es porque sale del corazón, porque está escriturado, escrito en su corazón. Y entonces dice Jesús, ¿verdad?, que va más profundo, va al corazón, le revela a Juan, dice que el que no ama a su hermano es homicida. El que no ama a su hermano es homicida, ¿sí? Entonces, omitir amar es un pecado,
Omitir amar es un pecado de omisión, ¿sí? Y con esto se está la gente alineando a Satanás, a sus demonios, ¿sí? ¿Por qué? Porque Satanás no ama, sus demonios no aman. Ellos viven en odio, en aborrecimiento, ¿sí? Entonces ellos no aman y eso es lo que quieren, que el ser humano no ame ni conozca el amor. Hay mucha gente, ¿verdad?, que le cuesta trabajo creer que es amada o que es amado y rechaza, ¿verdad?, el que lo ame. No sabe recibir el amor, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender, mis hermanos, que el ser humano, Dios lo creó, Adán y Eva, ¿verdad?, para amar y para ser amados, ¿sí? Necesitamos ser amados, pero necesitamos, ¿verdad?, aceptar el amor. Y no me estoy refiriendo al amor, hermano, entre hombre y mujer, no. El amor, hermano, nos lleva a crecimiento. El amor te impide hacer lo indebido, ¿sí? Entonces, es muy importante que tanto amemos, aprendamos a amar al prójimo, al hermano, como que aprendamos a recibir el amor, ¿sí? Entonces, es importante. Nos dice primera de Juan 2, 9 al 11, dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, el que ama a su hermano permanece en la luz. Quiere decir, hermano, que aquí el amor nos alumbra a otros. Pero cuando no amamos, hermano, pues hay tiniebla. Los demás no pueden ver. Entonces, cuando una persona ama, hay luz. Y la luz alumbra para que no te salgas o para que no te pierdas del camino, ¿sí? Entonces, dice que el que no ama, ¿verdad?, no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado los ojos. Entonces, quiere decir que el que no ama está en tinieblas, ¿sí? Las tinieblas han cegado los ojos. ¿No ves a dónde vas? ¿Sí? Entonces, tenemos que tener cuidado porque nos dice la palabra, ¿verdad?, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre sino por Él. Y Jesús es amor, Dios es amor, ¿sí? Entonces, Dios nos alumbró con el amor para que no nos perdamos del camino y podamos llegar precisamente a su presencia, ¿verdad?, por Cristo Jesús. El Señor, ¿verdad?, nos amó en Cristo Jesús, ¿verdad?, para sacarnos de las tinieblas, ¿sí? Para quitarnos la ceguedad, para que ese amor nos alumbre y no nos perdamos, y vivamos en ese amor, y aceptemos ese amor, ¿sí? Nos dice primera de Juan 3:15, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, ¿sí? Entonces, aquí, hermano, todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué va a hacer una persona que aborrece a su hermano? Se va a juntar con otro que aborrece, ¿sí? Y entonces, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Que van a estar matando al hermano, al prójimo, como lo hace el enemigo, ¿sí? Entonces se alinean al enemigo, ¿sí? Ok, dice, alguien que no ama a su hermano es porque el amor del Padre no está en su corazón, ¿sí? Entonces, nosotros nos tenemos, hermano, que preguntar siempre acerca de todas estas cosas, hermano, porque esto es primordial, esto es básico, esto es principio, el fundamento de todo principio. Tú no puedes decir que tienes misericordia, que haces justicias, que tienes fe, si no tienes como fundamento el amor, ¿sí? El fundamento de todo principio en Cristo Jesús es el amor,
¿sí? Entonces, y esto, hermano, tiene que estar en el corazón. Además, nos dice, ¿verdad?, que el amor cubre multitud de pecados, ¿sí? Ok. Entonces, fíjate bien, si el amor cubre multitud de pecados, quiere decir que el amor de Dios santifica, ¿sí? Porque está cubriendo. La gente que ama no divulga la debilidad de otro. La gente que ama no divulga el pecado de otro. No quiero decir que sea cómplice, no es cómplice, pero espera, ora, ¿verdad? Y espera, ¿verdad?, a que la persona recapacite para que se arrepienta y reciba perdón, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿verdad? Ok, ahora, el amor viene a ser una cobertura, el amor viene a ser una protección. Entonces, el amor cubre multitud de pecados, implica que tú no vas a divulgar, ¿verdad?, el pecado del otro, sino que más bien vas a interceder en amor para cubrir a esa vida y que entonces Satanás no gane ventaja. Cuando tú divulgas el pecado o características que afectan al hermano o a la hermana, se lo estás entregando a Satanás, ¿sí? Porque no lo estás amando. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en esto, ¿verdad? Entonces, al amar se está cubriendo a las personas porque Satanás no puede tocar el amor de Dios. Y Satanás conoció el amor de Dios en la eternidad. Ningún principio divino, vivido, escrito en el corazón lo puede tocar el enemigo, ¿sí? Porque es divino. Él lo conoció en la eternidad, pero lo desechó, ¿sí? Entonces, ahí, cuidado. Nos dice 1 Corintios 13, del 4 al 7, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, el amor, hermano, es sufrido, todo lo sufre. No implica, hermano, eso no implica, ¿verdad?, que está llorando la persona, ¿verdad?, que tiene amor. No, hermano. Implica que su espíritu, ¿verdad?, es grande en longanimidad, ¿sí? Que no se irrita fácilmente, que no salta a la primera de cambios, ¿sí? Y eso es lo que el Señor quiere poner en nosotros, ¿verdad?, hacer en nosotros, formar en nosotros un espíritu como el de Cristo, un espíritu como el suyo, que es grande en longanimidad. Imagínate, hermano, si Dios no fuera grande en longanimidad, a la primera de cambio que nosotros pecáramos, que nosotros nos equivocáramos, hermano, emitirá un juicio. Pero el Espíritu de Dios es grande en longanimidad. Entonces aquí nos dice el amor es sufrido. Quiere decir que el amor implica, ¿verdad?, que la persona tiene, ¿verdad?, que tiene amor, tiene un espíritu con longanimidad, como el de Cristo, como el de Dios. Y eso el Señor lo quiere hacer en cada uno de nosotros, pero es un proceso. No es que nos aguantemos, no, esto no es de aguantarse, hermano. Ahí aguantarse, hermano, es la carne. Tiene que ser, hermano, algo que está haciendo realmente el Señor en nuestras vidas, ¿sí? Nos dice aquí, Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Oye, ¿quién cumplió la ley? ¿Realmente tú quieres cumplir la ley? Ama. ¿Quién cumplió la ley? Cristo. Cristo es el que cumplió toda la ley, ¿sí? El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor, ¿sí? Entonces, quien cumplió toda la ley es Cristo. El cumplimiento de la ley es el amor.
Jesucristo es el amor. De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, que envió a su Hijo unigénito. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que aprender, hermano, a experimentar el amor de Dios. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando una persona no ama, se está haciendo lo indebido. ¿Sí? Dice que el amor no hace nada indebido, pero el que no ama está haciendo lo indebido. Se desprecia, se ignora a las personas, se murmura, ¿sí? Aflora lo que es la arrogancia, la soberbia, ¿verdad? Eres indiferente con las personas y entonces, ¿qué es lo que estás haciendo ahí? Pues entregando al hermano, a la hermana, al enemigo, ¿sí? Entonces, no sé si te acuerdas cuando vimos lo de orfandad, ¿sí? Que cuando el padre aborta a sus hijos, los está desechando, los está abortando, se los está entregando al enemigo. Entonces, hermano, rechazar a una persona, ser indiferente, menospreciarla, hermano, estás entregando a esa persona al enemigo, ¿sí? Ok. Y por supuesto, ¿verdad? Además, esto va a generar en tu vida un derecho legal por no amar, ¿verdad? Para que el enemigo toque tu vida, ¿sí? Nos dice Proverbios 10:12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Santiago 5:20 dice, sepa el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Sí? Primera de Pedro 4:8 dice, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, amor de fuego, hermano, ¿sí? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y entonces, hermano, pues en las iglesias más bien se juzga, ¿verdad? Se señala, ¿verdad? Y dices, no, pues este es esto, el otro. Y entonces, hermano, pues el enemigo tiene derechos legales, ¿sí? Entonces, hermano, es muy importante aprender a cerrar la boca. Pero es muy importante que cuando se cierra la boca es porque sea producto de un corazón transformado. Con una convicción dictada, ¿verdad? Surgida, emanada de un corazón transformado. ¿Sí? Entonces, es en ese sentido. Nos dice, primera de Juan 4:20, vamos a leer desde el 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, cuando una persona no ama, trata de intimidar a otra, a su hermano, ¿verdad? De restringir su libertad. ¿Para qué? Para que tenga temor. Entonces, cuando una persona no ama, hermano, tú con tu sola presencia, ¿verdad? Quieres intimidar a la otra persona porque no le amas, porque no anhelas que se sienta libre, ¿verdad? Entonces, cuidado, hermano. Entonces, tú estás restringiendo ahí, ¿verdad? Para que la otra persona, estás restringiendo su espacio, para que la persona no tenga libertad, para que la persona experimente temor, ¿sí? Pero eso es porque tú no estás amando, ¿sí? Y estás llevando a tropezar a la otra persona, ¿sí? Cuidado, ¿sí? Dice, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, ¿sí? Entonces, si tú estás haciendo eso y la otra persona tiene temor, ninguno de los dos está siendo perfeccionado en el amor, ¿sí? Tú lo haces porque no amas y el otro tiene temor porque no ha experimentado tampoco el amor de Dios. Y entonces yo me pregunto, entonces, ¿cómo están las iglesias? ¿Sí? Si a libertad nos ha llamado el Señor. Y dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, ¿por qué restringimos, verdad? ¿Por qué queremos intimidar al hermano? ¿Sí? ¿Por qué quiere la gente, verdad, el hermano, llegar y sentirse superior al otro? ¿Sí? Jesús no vino a eso. Y no vino de esa manera ni con esa actitud. ¿Sí? Entonces, hermano,
Esto, hermano, es muy, muy delicado porque creemos que por ir a una iglesia, creemos que por ir todos los domingos o los días que vayas, hermano, tú estás bien. Y cuidado, hermano, porque lo que Dios ve es el corazón. Y si tu comportamiento es ese, hermano, que esto además de restringir la libertad del hermano, pues obviamente la falta de amor, el no amar, ¿verdad? Te lleva a murmurar del hermano, ¿sí? Entonces, cuidado. Dice, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, ¿tú cómo puedes decir que amas a Dios si no amas al que ves, al que puedes palpar? ¿Cómo dices que amas a Dios que no lo ves? Ahora, si tú dices amar a Dios es porque has experimentado el amor de Dios. Y Dios ama inclusive a nuestros enemigos con el mismo amor. Entonces, si el amor de Dios está en ti, ¿qué es lo que te impide amar al hermano con el amor de Dios? ¿Sí? Entonces, nos podemos estar engañando, hermano, y para amar realmente con el amor de Dios, esto requiere de experiencia del amor de Dios en tu vida, ¿sí? De lo contrario, hermano, pues solamente estamos viviendo en la carne. Y esto, la carne, hermano, no le agrada a Dios. Fíjate bien, en la eternidad, el diablo quitó la vida a una tercera parte de los ángeles. Entonces, es homicida desde el principio, ¿sí? Y esos ángeles le siguieron, ¿verdad? Y perdieron la vida perfecta de creación. Y ellos, hermano, Satanás y la tercera parte de los ángeles que le siguió, están experimentando la muerte eterna, ¿sí? Y después, posteriormente, ¿verdad? En el espacio-tiempo, pasó lo mismo con Adán y Eva, ¿sí? Por lo que el ser humano, hermano, sin Cristo, pues obviamente tiene naturaleza caída y está experimentando muerte espiritual. Y muerte espiritual implica estar separado de Dios. Es decir, hermano, aunque tú digas, ¿verdad? Gracias a Dios, si la persona no está en Cristo y dice gracias a Dios, hermano, pues obviamente que Dios no le escucha, no está en la presencia de Dios porque su naturaleza es caída. Y lo único que nos puede acercar a Dios es que le recibamos a Cristo, que recibamos a Cristo en nuestro corazón porque es a través de Cristo que nosotros nos podemos acercar a Dios, ¿sí? Entonces está implícita, ¿verdad? La fe. Entonces, fíjate, el ser homicida salió del corazón de Lucero, ahora Satanás. Y entonces, ¿verdad? Esto fue lo que comieron Adán y Eva, ¿sí? Entonces ahí, hermano, puedes leer Génesis 3 del 1 al 6. Y entonces esto, hermano, está ahora en el corazón de toda la raza humana que viene, ¿verdad?, de la naturaleza caída de Adán y Eva. Esto, hermano, salió del corazón de Satanás, ¿sí? Entonces, por eso lo que nos dice Mateo 15, 19 y Marcos 7, 21, 22. Ahí realmente nos habla de que están los homicidios, porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los falsos testimonios, las envidias, los hurtos, los homicidios, la soberbia, etcétera, 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 ¿verdad? Esto, hermano, por cuanto Adán y Eva le creyeron a Satanás, comieron. Comemos lo que creemos, ¿sí? Y tenemos comunión con lo que creemos, por lo tanto con lo que comemos, y por lo tanto esa es nuestra condición, la condición de nuestro espíritu, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Aquí nos dice
Homicidio del hebreo 1818, que es dam, que dice sangre, como lo que cuando se derrama causa muerte de hombre o animal. Nos dice derramamiento de sangre, homicidio sanguinario. Nos manda 1826, que es damam, que es raíz primaria, ser mudo, quedarse azorado, detenerse, perecer, ser destruido, enmudecer, quedar en silencio, hacer callar, morir mudo, perecer, etcétera, ¿verdad? Y aquí nos dice, por ejemplo, en Éxodo 22:3 dice, desde el 1, cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere por aquel buey, pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. ¿Sí? Entonces, aquí es muy importante, ¿verdad? ¿Cómo está tu corazón? Porque muchas veces creemos que los homicidas, ¿verdad? Pues son los que llevaron y culminaron una acción. ¿Sí? Pero eso, hermano, está en el corazón del ser humano. Y a veces, hermano, la gente no ha tenido esa oportunidad, no se ha presentado ciertas circunstancias, ¿sí? Pero por eso Jesús va más a lo profundo. El que no ama a su hermano es homicida. Está en tinieblas. Está cegado. Las tinieblas le han cegado los ojos, ¿sí? Entonces es en ese sentido, ¿verdad? Aquí en Deuteronomio 17:8 nos da como una clasificación más o menos, ¿verdad? De homicidios. Dice, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio de tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Adonai tu Dios escogiere, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Bueno, aquí la participación de los jueces y de los sacerdotes, ¿verdad? Para una clasificación de homicidios, de heridas, etcétera, ¿sí? Oseas 4:2, ¿sí? Dice desde el 1, oíd palabra de Adonai, hijos de Israel, porque Adonai contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede, ¿sí? Entonces, qué triste, ¿verdad?, que Dios espera ver el amor de Cristo en los corazones de los creyentes. Qué triste de veras, ¿sí? Y que pues no hay esa experiencia, hermano. No hay esa experiencia, y esto es pues preocupante, hermano. Dios espera ver el amor de Cristo expresado, ¿verdad?, en los creyentes. Y el amor de Cristo, aunque está ahí, no se expresa, se hace a un lado, ¿verdad?, para entonces mejor, ¿verdad?, omitir el amar. Y cuando omites amar, te es más fácil juzgar, murmurar, señalar,
criticar, calumniar, ¿sí? Aborrecer. Entonces, por eso, hermano, dice, el que no ama es homicida, ¿sí? Bueno, yo nada más murmuro, dice, ¿no? Bueno, no es tan grave, ¿verdad?, como el que aborrece. Bueno, mira, se va incrementando el tono, hermano, de esas emociones. Tenemos que tener cuidado, hermano, porque todo esto endurece el corazón. Y es preocupante porque, por ejemplo, la gente puede creer, bueno, pues, ay, mira, ya al final me arrepiento. No, no. Dice ahí en Apocalipsis, en un versículo, ¿verdad?, que no se arrepintieron de sus idolatrías, ni sus brujerías, ni sus hechicerías, ¿no? Y más aún dice que Saúl, cuando quiso arrepentirse, no pudo. Entonces, tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo, tenemos que ser sensibles a lo que Dios habla en la palabra, en la Escritura, hermano, y que siempre nuestro corazón esté a cuentas con el Señor. No podemos, hermano, traer atravesado a nadie, ¿sí? Entonces, cuidado, hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Nos dice aquí de homicidio del griego 5408 fonos, que dice matar, asesinato, homicidio, muerte. Y bueno, aquí nos dice Mateo 15:19, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Marcos 7:21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, fíjate bien cómo en Marcos 15:7, ¿verdad? Y bueno, por supuesto también los demás evangelios nos habla, ¿verdad?, de cómo la vida de Jesús fue cambiada por un homicida, ¿sí? Nos dice desde el 6, ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta, ¿sí? Entonces, soltaron a Barrabás, ¿sí?, a cambio de la vida de Jesús, ¿sí? Ok. Fíjate bien, bueno, aquí también, aquí en Lucas 23, bueno, ya no lo vamos a leer todo, vamos a leer aquí el 18 al 25, y aquí es nuevamente que cambiaron la vida de Jesús, ¿verdad?, por un homicida. Y aquí Pilato, ¿verdad?, lo que hizo es seguir los anhelos del pueblo. A pesar, ¿verdad?, de que la esposa le dijo, ¿verdad?, no te metas con ese justo, ¿sí? Él, pues obviamente se lavó las manos, ¿verdad? Entonces, aquí Pilato no tuvo el discernimiento, ni el carácter, ni la autoridad para tomar la decisión correcta, ¿sí? Dios le habló a la esposa en sueños, ¿sí? Entonces, aquí, hermano, pasó así como en el caso del primer libro de Samuel 15, en el caso de Saúl, de cómo Dios le da la orden al rey Saúl, ¿verdad?, de que destruya, ¿verdad?, que mate todos los amalecitas, rey, mujeres, niños, todo, ¿verdad? Y le perdonó la vida a Agag, ¿verdad?, que viene a ser el rey de amalecitas, ¿verdad? Y también escoge botín. Entonces, ¿por qué? Porque tuvo miedo del pueblo, porque eso fue lo que decidió el pueblo. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando Dios está dando una orden a quién. Si Dios se dirigió a Saúl, él tenía que ejecutar lo que Dios le había ordenado porque Dios le iba a respaldar, ¿sí? Entonces aquí también Pilatos, ¿verdad?, no tuvo el discernimiento ni el carácter, ¿verdad?, ni la autoridad para tomar la decisión correcta, ¿verdad?, sino que prefirió agradar al pueblo, ¿sí? Aquí vamos a leer el 19 y el 25 nada más. Dice, mas toda la multitud dio voces, que es Lucas 23, 19 y versículo 25. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con y suéltanos a Barrabás. Había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por
un homicidio. El 25 nos dice, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. ¿Sí? Entonces, hermano, una de las cosas que nosotros tenemos que saber, que cuando Dios llama a alguien, verlo en toda la escritura, llamó a Moisés, lo respaldó, a Josué lo respaldó, a David lo respaldó. Entonces, Dios, hermano, va a respaldar al que llama y capacita. Y entonces, esa persona que Dios pone al frente es para llevar al resto, llámale pueblo, llámale alumnos, llámale, no sé, congregación, ¿verdad?, a otro nivel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor te está guiando, te está hablando, te está revelando, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Aquí nos dice Romanos 1:29, dice desde el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. ¿Sí? Entonces, aquí los homicidios son el resultado de una mente reprobada, hermano, ¿sí? Deprimida, ¿sí? La gente sin el amor de Dios, hermano, es homicida. ¿Sí? Nos dice aquí cómo todo esto que finalmente mana, surge, está en el corazón, ¿verdad? Está dentro del corazón y del corazón sale, ¿verdad? Cómo se manifiesta en obras de la carne, ¿sí? Ok. Nos dice Gálatas 5, del 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, la vida de la carne, hermano, no, en la vida de la carne no está el amor de Dios, ¿sí? Entonces, los malos pensamientos que surgen del corazón, ¿sí? Obviamente van a afectar sentimientos, emociones, y van a llevar a la gente a vivir en las obras de la carne, ¿sí? Aquí vamos a leer este último, de ahí yo creo que le dejaremos. Homicida sería del hebreo 7523, Ratzag, que es raíz primaria, que es desplazar, hacer pedazos, es decir, matar a un ser humano. Específicamente asesinar, aplastar, homicida, homicidio, matador, matar, morir, muerto. Nos dice, ¿verdad? Números 35, 11 y 12. Dice, habló, pero desde el 9, habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiere a alguno de muerte, sin intención, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Entonces, aquí está hablando, ¿verdad?, que estas ciudades de refugio, ¿verdad?, era para que permaneciera el homicida, ¿verdad?, vivo, ¿verdad?, pero porque lo que hizo fue sin intención, no había nada en su corazón, ¿sí? Entonces, aquí esto es importante, ¿sí? ¿Fue un accidente o fue por ignorancia, no? Aquí también números 35, 16, 19 nos dice desde el 15, estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiriere,
y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que puede dar muerte lo hiriere, y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere, y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. ¿Sí? Entonces, cuando esto fue premeditadamente, se tiene un instrumento, ¿verdad? Pues obviamente que hay desventaja con la víctima, ¿verdad? Pero cuando no fue intencionalmente, pues estaban las ciudades de refugio, ¿sí? Bueno, mis hermanos, le dejamos ahí en el nombre de Cristo Jesús. Dios los bendice. Sigan buscando del Dios Todopoderoso.